En la Edad Media, la comida variaba según la riqueza, la estación del año y el lugar. La mayor riqueza para la gente de aquella época era una buena cosecha y la capacidad de conservar sus frutos para los tiempos en que la naturaleza descansaba. Por lo tanto, campesinos, burgueses, artesanos y eruditos comían principalmente lo que crecía en sus campos, en los jardines de los monasterios o en el bosque. Con cereales, legumbres y hortalizas de raíz se hacían gachas, sopas y panes planos. La carne solo aparecía en festividades, cacerías o matanzas. Según las crónicas del siglo XIII, para la felicidad de un aldeano bastaba un poco de guisantes, una rebanada de pan de centeno, un trozo de tocino y una jarra de vino. Y sin embargo, de estos modestos ingredientes nacía una sorprendente diversidad de sabores. En este video descubrirás a qué sabía la dieta diaria de nuestros antepasados y por qué muchos platos de su cocina siguen siendo una rareza exótica para la gente de hoy. Viajaremos entre cabañas, monasterios y cocinas reales, y presentaremos 20 recetas baratas de la Inglaterra, Italia o Francia medieval que casi nadie prepara ya. Ingredientes comunes como la col, los guisantes, la cebada, la cebolla o las hortalizas de raíz lograban crear entonces una paleta de sabores inesperadamente variada. En un momento revelaremos por qué la sopa de col rizada se llamaba cabojes, a qué sabían los puerros dorados estofados en azafrán, qué se esconde bajo la misteriosa palabra frumenti, y por qué los cocineros medievales sazonaban sus comidas con azafrán o miel, aunque las especias eran caras. El capítulo introductorio marcará el tono de esta narración de divulgación popular. Combinaremos hechos concisos de la historia, la arqueología y antiguos libros de cocina con microhistorias vívidas, comparaciones y pasajes ligeramente novelados. Por un momento, nos encontraremos en una estancia medieval, donde una madre remueve un caldero de sopa, en un refectorio benedictino, donde los monjes comen en silencio sus gachas de cebada, y en el mercado, donde una ama de casa vende un cuenco de guisantes sobre un banco de madera. Para cada receta, ofreceremos no solo una descripción de los ingredientes y procedimientos, sino también una explicación de los contextos sociales y culturales. Porque la comida nunca es solo nutrición, sino también simbolismo e identidad. Las recetas medievales merecen atención porque hablan de creatividad y capacidad de adaptación. Cuando no existían refrigeradores, congeladores ni importaciones desde la otra mitad del mundo, la gente tenía que depender de lo que tenía a mano. Guisantes secos, alubias secas, raíces, hierbas de los linderos. ¿Cómo lograban crear una comida que saciara a la familia y a los trabajadores del campo con solo unos puñados de cereal? En este video aprenderás no solo las recetas, sino también el contexto. ¿Por qué surgieron precisamente estos platos? ¿Cómo diferían entre regiones? ¿Y qué nos pueden decir sobre los valores y el estilo de vida de la sociedad medieval? Al final, veremos que muchas prácticas de aquella época recuerdan a las tendencias modernas. El uso de ingredientes enteros, la alimentación estacional y el respeto por la comida. Y ahora, abramos los libros de cocina del pasado y emprendamos el viaje en busca de 20 recetas olvidadas. El plato más extendido en la Europa medieval era el potage, pottage, una sopa espesa o estofado que se cocinaba durante largas horas en un solo caldero y contenía casi todo lo que el ama de casa encontraba en la despensa o en el huerto. Según las crónicas inglesas del siglo XIII, el potage se preparaba con col rizada, nabos, puerros, cebollas y hierbas cocidas en caldo de verduras o carne. La gente pobre usaba principalmente verduras y cereales. Los más ricos añadían carne, legumbres y especias raras al caldero. La palabra potaje, potage, tiene un equivalente cercano en nuestro potaje, o sopa espesa. El potaje también se refiere a esa parte de la comida que sudaba en el fuego, porque la olla rara vez se quitaba del hogar. Este método de cocción no solo era práctico, sino también simbólico. El caldero en el hogar representaba el corazón de la casa. Las familias solían cocinar solo una vez al día y, por lo tanto, las sobras se dejaban en la olla sobre el fuego para añadir más ingredientes durante el día. La temporada jugaba el papel principal. En primavera y verano, los calderos estaban llenos de hojas verdes, hierbas jóvenes y plantas silvestres.
En otoño e invierno, repollo, col rizada, alubias secas y guisantes. En muchas familias, el potaje hervía a fuego lento continuamente durante varios días. Así nacían las sopas eternas, que cada mañana se refrescaban con un nuevo puñado de cereal o verdura. El potaje también podía ser dulce. En los meses fríos se añadían ciruelas secas, peras o manzanas a las gachas, y las gachas de cereales se endulzaban con miel. La gente aprovechaba así cada trozo de la cosecha, y la versión dulce era un cambio bienvenido en una época en la que no había fruta fresca. Cada región tenía su composición favorita. En el norte de Europa dominaban los guisantes y la avena. En el sur de Italia, los garbanzos y las lentejas. En el potaje se reflejaba la riqueza y la necesidad locales. A veces se sazonaba con una pizca de azafrán, otras veces solo con sal y tomillo. Las recetas se transmitían de generación en generación y algunos potajes incluso adquirieron nombres propios. En este video descubrirás cómo estos humildes calderos se convirtieron en una parte indispensable de la vida cotidiana y por qué el potaje era a menudo visto como un símbolo de la vida campesina, pero también como el plato principal incluso en las cortes nobles. Y en el próximo capítulo nos centraremos en una variante específica de esta sopa, la cabojes de col rizada, que revela cuán creativamente se trabajaba con la simple col. Una de las variantes más comunes del potaje era la sopa de col rizada, cabojes. Una receta de la colección A 15th Century Cookery Book describe que se toma col rizada, cebolla y puerro. Todo se pica y se cuece en caldo de pollo o ternera. El sabor se realza con azafrán y una mezcla de especias llamada powder douce, polvo dulce, hecha de jengibre molido, canela, clavo y azúcar. El azafrán teñía la sopa de dorado, pero en los hogares más pobres se sustituía por especias menos caras. La mezcla a menudo se espesaba con migas de pan o sémola de cebada para que la sopa saciara a toda la familia. La col rizada en sí era muy barata y crecía incluso en condiciones frías. Las hojas se podían arrancar gradualmente, por lo que la planta duraba todo el invierno, y se convirtió así en la guardiana de muchas familias contra el hambre. Cabojes refleja el esfuerzo por combinar lo simple y lo noble. La col rizada, el puerro y la cebolla eran cultivos de invierno comunes que aguantaban meses en la bodega o en arena húmeda. Sin embargo, la canela, el clavo y el azafrán pertenecían a las lujosas especias de importación. Si aparecían en una cocina rural, significaba una ocasión importante o la prueba de que la economía doméstica prosperaba. El powder douce, una mezcla de especias y azúcar, fusionaba los sabores dulces y salados. Una combinación que era muy apreciada en la Edad Media. Gracias a ella, una simple sopa de col rizada se convertía en un plato festivo. Algunas recetas aconsejaban añadir a los cabojes incluso un poco de puré de manzana rallada para realzar el dulzor de las especias. Otras servían la sopa en un pan, que servía tanto de cuenco como de acompañamiento. Imagina una cocina medieval. En el fuego crepita un gran caldero. Dentro se cuecen lentamente las hojas verdes de la col rizada. Ocasionalmente, se añade un trozo sobrante de carne ahumada, manteca o huesos. El caldo sazonado brilla en la superficie y el azafrán lo tiñe de dorado. Los niños esperan con ansia la cena, porque hoy también ha caído en la sopa una pizca de azafrán, que la madre recibió como regalo de un comerciante viajero. Los cabojes se solían servir con una rebanada de pan oscuro, que se mojaba en el espeso caldo, y el resto se añadía al caldero para el día siguiente. En un momento, revelaremos cómo se diferenciaba este potaje de col rizada de otras variantes y por qué incluso los huéspedes nobles en invierno disfrutaban calentándose con esta sencilla sopa. Inmediatamente después, continuaremos con una receta que también utiliza puerro, pero lo combina con cebolla, de una forma más delicada. Blanche porre, otra receta que parece simple, pero esconde una sorprendente elegancia, son puerros y cebollas estofados hasta dorarse. Según un manuscrito culinario medieval, el puerro y la cebolla primero se escaldan en agua hirviendo, luego se cortan en trozos pequeños y se cuecen en un caldo fuerte con especias. El azafrán vuelve a jugar un papel principal aquí. Aporta no solo color, sino también un sabor sutil, ligeramente metálico, que evoca el sol.
La mezcla finalmente se sazona con powder douce y se sirve con una rebanada de pan. A primera vista, parece un plato trivial de puerro y cebolla, pero es precisamente el trabajo con las especias y el color lo que muestra la afición medieval por los contrastes. El puerro y la cebolla pertenecían a las verduras básicas de la Edad Media. Eran relativamente resistentes a las heladas, se podían cosechar incluso en invierno y, una vez secos, duraban largos meses. La gente los apreciaba no solo por su sabor, sino también por sus efectos curativos. Se creía que la cebolla calentaba y protegía contra los resfriados. Se decía que el puerro limpiaba la sangre. La receta Blanche Porre combina estos modestos ingredientes con el lujoso azafrán y la dulce mezcla de especias. Cuando el ama de casa vertía el caldo sobre el puerro escaldado y añadía azafrán y jengibre, un aroma embriagador llenaba la cocina, atrayendo a niños y adultos a la mesa. La mezcla resultante tenía el color del oro y la consistencia de una salsa, y se servía a menudo con pan blanco recién horneado. Este plato era popular tanto entre los burgueses como entre los campesinos, porque combinaba ingredientes baratos y especias valiosas. Parecía festivo, y al mismo tiempo seguía siendo asequible. La cebolla y el puerro seguían siendo baratos, pero el azafrán servía como una inversión en sabor y presentación. El blanche porre se servía como plato principal o como guarnición de carne asada. En este video descubrirás por qué la gente común apreciaba tanto el puerro y la cebolla, cómo se conservaban en hoyos excavados durante el invierno y cómo era una mesa festiva donde el señor de la casa servía una brillante salsa dorada de puerro. Después de este manjar cremoso, pasaremos al siguiente capítulo centrado en las legumbres y las hierbas. Específicamente, veremos las lentejas con hojas de mostaza, que conectaban la cocina mediterránea y la del norte de Europa. Las lentejas eran una fuente importante de proteínas durante la Cuaresma y en la dieta diaria. Una receta de un escrito italiano, Libro per Cuoco, recomienda cocer las lentejas en agua con sal, tomillo, romero, ajedrea, azafrán y aceite de oliva. Luego, machacarlas y sazonarlas con yema de huevo y queso pecorino rallado. En una sartén aparte se cuecen hojas de mostaza, que luego se saltean brevemente en aceite de oliva y sirven como guarnición. La combinación del suave puré de lentejas y las hojas amargas crea una armonía de sabores que recuerda a la cocina italiana actual, y al mismo tiempo ilustra cómo los cocineros medievales trabajaban con los contrastes. En la Edad Media, las lentejas se consideraban el pan de los pobres. Crecían rápidamente, duraban mucho tiempo, y su alto contenido de proteínas sustituía a la carne en tiempos de Cuaresma o pobreza. Hierbas como el tomillo, el romero y la ajedrea crecían en los jardines, junto a los caminos o en los bordes de los viñedos. Las hojas de mostaza eran una maleza común que se podía aprovechar desde la primavera hasta el otoño. El azafrán también aparecía en esta receta, porque teñía el puré de lentejas de amarillo y le daba un aroma sutil. Si una familia no podía permitirse el azafrán verdadero, a menudo lo sustituía por caléndula o zanahoria amarilla. El pecorino se elaboraba con leche de oveja. La cría de ovejas prosperaba en Italia, y el queso era una fuente de energía y una reserva para el invierno. Una vez que las lentejas estaban cocidas y machacadas, el ama de casa incorporaba la yema de huevo para darle al plato una consistencia sedosa y rallaba un poco de queso. Algunas versiones recomiendan añadir también ajo o cebolla para un sabor más intenso. Las hojas de mostaza se escaldaban, se escurrían y luego se salteaban rápidamente en aceite de oliva para conservar su color verde intenso y perder amargor. Cuando estas hojas se colocaban sobre el puré de lentejas, creaban un contraste visual y gustativo interesante, una base amarilla suave y una cubierta verde oscura. En este video descubrirás el importante papel que jugaban las legumbres en una época en la que la carne se comía solo unas pocas veces al año, y por qué las lentejas se consideraban el pan de los pobres. Después de este encuentro con las lentejas, centraremos nuestra atención en otra hortaliza de raíz que estaba omnipresente, el nabo, del cual se cocinaba una nutritiva sopa. El nabo solía ser una verdura universal que crecía tanto en los campos como en los jardines. Una receta medieval aconseja pelar el nabo,
cortarlo en dados y cocerlo junto con lonchas de panceta de cerdo. Luego, añadir azafrán y pimienta, huevos batidos y queso de oveja rallado. La sopa resultante tiene una consistencia cremosa y un color amarillo anaranjado, creado por el azafrán y la yema de huevo. Versiones posteriores sustituyeron el cerdo por otras carnes, a veces ternera o cordero, o incluso pescado, ya que las recetas a menudo se adaptaban a las reglas del ayuno. El nabo, también conocido como bodnice en checo, tiene un sabor ligeramente dulce y antes de la llegada de las patatas era una de las principales guarniciones para la carne. Se podía almacenar enterrado en arena o en un lugar fresco, por lo que había suficiente incluso en invierno. Cuando se combinaba con panceta de cerdo, como aconseja la receta, la grasa de la carne daba a la sopa cuerpo y sensación de saciedad. El azafrán y la pimienta realzaban el sabor de la verdura y añadían color, mientras que los huevos espesaban la sopa. En algunas regiones se añadía leche de cabra u oveja a la receta para que la sopa fuera aún más cremosa y rica. Sin embargo, para las familias pobres, a menudo el único ingrediente cárnico era el agua grasa de la panceta o la salchicha. La variabilidad de la receta surgía de las costumbres regionales y los ingredientes disponibles. En las ciudades francesas se añadían a la sopa los huesos del asado del domingo. En el norte de Italia, durante la Cuaresma, la panceta de cerdo se sustituía por pescado, como el bacalao. Además, las hortalizas de raíz, como el nabo, eran un símbolo de modestia. Se cultivaban en todos los jardines y las familias las intercambiaban por otros cultivos. La sopa de nabo es, por tanto, un ejemplo de cómo una simple hortaliza de raíz puede convertirse en un plato sustancioso. La gente apreciaba su larga durabilidad y su capacidad para saciar. En este video, descubrirás cómo la receta estaba influenciada por las costumbres regionales, por qué algunos cocineros añadían leche de cabra a la sopa y cómo el nabo desapareció gradualmente de nuestros menús tras la llegada de las patatas. Y cuando hayas probado la sopa de nabo, pasaremos a otra comida barata, las alubias o habas, con cebolla, queso o tocino, las dos caras de las legumbres que antes alimentaban a Europa. Las alubias o habas se encontraban entre los ingredientes más baratos porque eran fáciles de cultivar y almacenar. Constituían la base de la dieta en Italia, Francia e Inglaterra, y existían muchas variedades: judías de careta, carillas, habas, alubia blanca, alubia roja o garbanzos. En un manuscrito italiano encontramos dos versiones de la receta. La primera variante combina judías de careta cocidas con cebolla rehogada, huevo y queso rallado. La segunda versión sustituye la cebolla por panceta. Las alubias se cuecen junto con el tocino, azafrán y pimienta, lo que crea un aroma ligeramente ahumado. Ambas versiones utilizan el enfoque de lo que la casa da. A veces había abundancia de cebolla, otras veces sobraba un trozo de tocino o panceta. En la primera versión, las alubias cocidas se machacan con huevo, que suaviza el plato y le da una textura cremosa, y luego se espolvorean con queso rallado, a menudo pecorino o parmesano. Si el ama de casa no tenía queso, podía usar pan rallado para espesar. En la segunda versión, primero se fríe la panceta o el tocino para que suelte la grasa. En esta grasa se saltean brevemente las alubias. El azafrán y la pimienta añaden un color cálido y un aroma ligeramente picante. A veces se añadía también ajo o salvia para realzar el sabor ahumado. Esta mezcla se servía con pan o un pastel plano. Las alubias se cultivaban en los campos, donde enriquecían el suelo con nitrógeno, por lo que formaban parte de la rotación de cultivos. Cuando se cosechaban, se secaban y se guardaban en el desván. Así estaban disponibles todo el año. El tocino y la manteca de cerdo se encontraban entre las materias primas conservadas más valiosas. Servían como reserva de energía y grasa. Un pequeño trozo de tocino podía transformar unas simples alubias en un plato delicioso, porque la grasa daba cuerpo a la comida. En este video descubrirás el valor que tenían la manteca y la panceta en la cocina medieval, por qué algunas familias optaban por la versión salada y otras por la vegetariana con queso, y cómo diferían las costumbres regionales. Y como hemos llegado al puerro y la cebolla como ingredientes básicos, en la siguiente parte veremos la sopa de puerros para rústicos.
Una comida que combina ingredientes baratos y lujosos. A veces, la receta ya se designa en el título: Leek Soup for Rustics and Villagers, sopa de puerros para rústicos y aldeanos. El original aconseja moler canela y azúcar, preparar leche de almendras y cocer puerros y cebollas. Luego, las verduras se estofan en aceite de oliva junto con la leche de almendras, se sazonan con azúcar y sal, y finalmente se espolvorean con canela. A primera vista, puede parecer que la receta desperdicia ingredientes lujosos, pero su sentido es exactamente el contrario. Es un plato que debía dar al comensal sencillo una sensación de excepcionalidad. La leche de almendras se consideraba entonces un sustituto de la leche animal durante la Cuaresma. Se elaboraba triturando almendras en un mortero con agua. La masa resultante se colaba y el líquido obtenido se usaba como leche. Era más cara que la leche de vaca o de cabra, porque las almendras se importaban del Mediterráneo, pero era adecuada para los días de ayuno, cuando estaba prohibido beber leche de origen animal. El azúcar se consideraba una especia y se usaba en pizcas. Viajaba en caravanas desde Oriente Próximo y su precio era más alto que el de la miel. Por eso la receta también menciona la canela, que se molía con el azúcar. La combinación de aderezo dulce y especiado era popular. La sopa utiliza verduras básicas, puerro y cebolla, pero gracias a las almendras y las especias, se transforma en un plato rico en sabor. Primero, el puerro y la cebolla se escaldan para ablandarlos y que pierdan su sabor picante. Luego se estofan en aceite de oliva, si estaba disponible. En otros lugares se usaba mantequilla o manteca. Se mezclan con la leche de almendras, se endulzan y al final se espolvorean con canela. El resultado es una sopa cremosa, ligeramente dulce, que calienta e induce una sensación de lujo. Esta receta combina deliberadamente ingredientes baratos y lujosos. El puerro y la cebolla son comunes, mientras que las almendras, la canela y el azúcar indicaban cierta prosperidad. En el video descubrirás por qué el azúcar se consideraba una especia en la Edad Media, cómo difería el enfoque de campesinos y burgueses a la hora de sazonar, y cómo se utilizaba la leche de almendras en otros platos. Y ya que hablamos de guisantes y legumbres, el siguiente paso es la sopa de guisantes. Un plato simple pero rico, que era una fuente barata de proteínas. El guisante se convirtió en un símbolo de la cocina económica y era una de las legumbres más populares de Europa. Un manuscrito holandés del siglo XV describe una sencilla sopa de guisantes. Los guisantes se cuecen hasta que se deshacen. El caldo resultante sirve como base de la sopa. Se le añade cebolla rehogada y aceite, comino molido y azafrán. En una adaptación moderna, es posible espesar la sopa con migas de pan o suavizarla con nata fresca, pero la versión original era extremadamente frugal y de ayuno. Básicamente, eran guisantes deshechos que en el plato se convertían en unas gachas espesas con cebolla. Cuando se les añadía una pizca de comino y azafrán, los habitantes de los Países Bajos sentían que estaban en un banquete real. El guisante era considerado el pan del mar. Podía cocerse hasta obtener una consistencia cremosa como sopa, molerse con harina de trigo para hacer pan, o freírse en forma de tortitas. Según las crónicas, los potajes de guisantes se vendían incluso en las calles. Los pobres compraban un cuenco de guisantes calientes para matar el hambre. Los guisantes también se secaban para el invierno y se usaban en el pan como añadido al cereal, ahorrando así la cara harina y añadiendo proteínas. Sus brotes se consumían frescos como ensalada, y cuando había una buena cosecha, se añadían a los potajes y al frumentí, para enriquecer la comida. La sopa de guisantes era barata, fácil de cocinar, y sazonada con comino y azafrán, tenía un aroma suavemente dulce y especiado. Las recetas antiguas aconsejaban cocer los guisantes durante mucho tiempo y con paciencia. Solo así las gachas de cereal se volvían suaves. En algunas regiones se añadía cebolla frita a la sopa. En otras se usaba ajo, mejorana y laurel. En este video descubrirás cuán versátil era la planta del guisante, por qué aparece en tantas recetas antiguas y cómo diferían sus preparaciones de norte a sur. Y antes de lanzarnos a las gachas de cereales, probaremos algo entre gachas y sopa, la reina de las gachas medievales, llamada frumentí. El frumentí, también conocido como furmente o furmenti, era unas gachas cremosas de grano de trigo
o cebada cocido en leche o caldo. Según el libro de cocina, The Form of Curry, el grano limpio se lavaba, se cocía hasta ablandarse, y luego se cubría con leche de almendras y se sazonaba con azafrán. Esta versión se servía con pescado e incluso con delfines, como sugiere la receta, frumenti with porpoise, frumenti con marsopa, del siglo XIV. Imagina una gran fiesta en un castillo inglés. Sobre la mesa hay lonchas de salmón asado. A su lado, un cuenco de frumenti, dorado espolvoreado con azafrán. Los invitados toman las espesas gachas, que se deshacen lentamente en la lengua y actúan como contrapunto al fuerte sabor del pescado. El origen del frumenti es antiguo. Ya los antiguos romanos comían unas gachas de trigo llamadas puls. La variante medieval difería según la región. Las más populares eran las variantes simples, trigo o bulgur cocidos en agua. Luego se añadía una segunda tanda de leche de almendras y sal. Cuando en casa se cocinaba una versión para los días de ayuno, se usaba leche de almendras. En días festivos, se añadían al frumenti yemas de huevo, nata, miel e incluso frutos secos. Ocasionalmente, las gachas se sazonaban con vino para darles un toque ligeramente ácido. En la mesa de la cena, se traía un gran cuenco de frumenti, y la familia se servía la densa masa, que se podía comer con cuchara o untar en el pan. Las versiones más pobres usaban cebada en lugar de trigo. El frumenti sajón se preparaba con cebada perlada cocida en agua o caldo y espesada con leche. Los normandos, en cambio, añadían huevos y azafrán. En algunas recetas, al final se añadía un poco de mantequilla o nata. El color cremoso provenía de la leche, pero el color se podía cambiar usando azafrán, que daba un tono amarillo dorado. Según las recetas conservadas, el frumenti servía no solo como desayuno, sino también como guarnición para carne y pescado en festividades. La comida era universal, más espesa que las actuales gachas de avena y menos dulce. El azúcar era caro, por lo que se endulzaba con miel, dátiles o pasas. El frumenti calentaba y saciaba. Cocinar frumenti era un proceso largo. Los granos debían procesarse con un mazo para ablandarlos y luego se cocían durante mucho tiempo. En la cocina se oía el sonido de la cuchara de madera golpeando el borde de la olla, mientras los monjes recitaban sus oraciones. Para los campesinos, el frumenti era una forma de aprovechar el grano que quizás estaba dañado para hornear, pero todavía lleno de nutrientes. Para los señores, era una guarnición neutra para la caza. En este video, descubrirás cómo se preparaba el frumenti en diferentes regiones, por qué se asociaba con el pescado y por qué se le conoce como la reina de las gachas medievales. A continuación, nos dirigiremos a otro producto importante, el pan, específicamente la hogaza de cebada de los monjes, que ilustra las diferencias en el estatus social y en el uso del grano. El pan en la Edad Media era un indicador de estatus social. Los nobles disfrutaban del fino pan blanco, manchet, hecho de harina de trigo tamizada, mientras que los campesinos horneaban pan oscuro de cebada, centeno y harina de guisantes. El pan de cebada era principalmente dominio de los monasterios y las casas rurales. Una receta del sitio web Medieval Recipes, como explica que para una hogaza se usaban 8 onzas de harina de cebada, 1 libra de harina de trigo integral, levadura, miel, cerveza oscura y agua tibia. La miel se mezclaba con la cerveza y la levadura, se añadía a la harina y se amasaba una masa que luego fermentaba y se horneaba en un horno caliente. Esta masa levaba más lentamente que la de trigo actual, pero gracias a la cerveza obtenía la levadura y las sustancias aromáticas que le daban un sabor distintivo. El pan de cebada era denso, tierno y tenía un sabor a nuez gracias a la cerveza. A menudo se horneaba en hogazas redondas y duraba más que el fino pan blanco, porque la harina de cebada contiene menos gluten. Los monjes lo horneaban no solo para ellos, sino también para los peregrinos y los pobres que llegaban a las puertas del monasterio. La cerveza en la receta desempeñaba 2 funciones: proporcionaba líquido y, al mismo tiempo, aportaba la levadura, el llamado ale barm, espuma de cerveza. La producción de cerveza era común en los monasterios y la levadura de las cubas de fermentación se usaba para hornear.
La miel era importante no solo como edulcorante, sino también como conservante. Prevenía el moho y daba al pan un aroma agradable. Aunque el pan de cebada era más barato, tampoco era idéntico en todas las regiones. En algunos lugares se mezclaba con harina de guisantes. En otros, la masa se sazonaba con hierbas como el hisopo o el apio de monte. Cuanto más oscuro era el pan, más bajo era el estatus social de quien lo consumía. Los señores comían el claro manchet, los sirvientes una mezcla de trigo y centeno, las sirvientas y los campesinos la hogaza de cebada. Es interesante que en el siglo XIV, en Inglaterra, se usara el término horse bread, pan de caballo, para un pan extremadamente barato hecho de guisantes, centeno y salvado, que a veces incluso comían las personas en tiempos de hambruna. En este video descubrirás cómo difería la textura de la hogaza de cebada de la de trigo, por qué la miel era importante no solo como edulcorante, sino también como conservante, y qué papel jugaba la producción de cerveza en los monasterios en el suministro de panadería. Pero después del pan, también necesitamos algo más líquido. Por eso pasaremos a la sopa de hierbas y joutes, con leche de almendras, que muestra cómo en la Edad Media se combinaban hojas y frutos secos. Una combinación interesante era la receta Oats of Almond Milk, joutes de leche de almendras, también conocida como sopa de verduras con leche de almendras. El texto original de The Form of Curry aconseja cocer varias oats, es decir, verduras de hoja y hierbas. Luego, picarlas y triturarlas con almendras escaldadas y mezcladas con agua. La sopa se cocía con leche de almendras y se sazonaba con azúcar y sal. En las notas, la autora del blog señala que tal plato era adecuado para ocasiones menos formales, pero gracias a las almendras, era un lujo que la mayoría de los pobres no podían permitirse. Las almendras eran caras, porque se importaban del sur y requerían una preparación que consumía mucho tiempo. Había que escaldarlas, pelarlas, triturarlas y mezclarlas con agua para crear la leche. Las hojas de hierbas se elegían según la estación del año: acedera, acelga, ortigas, hojas tiernas de rábano picante, borraja, verdolaga o apio silvestre. En los meses de primavera se recogían las primeras hojas jugosas que, tras el largo invierno, aportaban vitaminas. En verano, se añadían más hierbas aromáticas a la sopa. Estas hierbas se picaban finamente y se rehogaban en el caldero. Luego se cubrían con leche de almendras. El azúcar y la sal equilibraban la acidez de la acedera y las hojas de espinaca, por lo que la sopa resultante tenía un color verde y un sabor refrescante. A veces se le añadía también un poco de pimienta o jengibre para calentarla. La leche de almendras en la Edad Media se hacía a mano. Las almendras se molían con agua tibia. La mezcla se dejaba reposar y luego se colaba a través de un paño. El líquido era blanco, suave, y tenía un sabor dulce que se adaptaba a la cocina de Cuaresma. Se usaba en sopas, postres, salsas y como bebida. Este lujo solo podían permitírselo aquellos que tenían acceso a las almendras. Y así, la leche de almendras conecta hierbas simples con frutos secos caros. En este video descubrirás cómo se hacía la leche de almendras en la Edad Media, por qué se servía durante la Cuaresma y qué hierbas eran comúnmente disponibles en los jardines. Sin embargo, la siguiente receta sustituirá las almendras por los dones del bosque. Veremos las setas, hongos, y el puerro en un plato llamado funges, hongos. Las setas del bosque solo estaban disponibles por temporada, pero cuando llegaba el momento, había muchas en la cocina. La receta de The Form of Curry es breve. Limpia las setas, córtalas en dados, añade puerro finamente picado y cuece ambos en un buen caldo. Colorea con azafrán y añade una mezcla de powder forte, polvo fuerte, una mezcla picante de pimienta, jengibre y clavo. Se sirve caliente con pan. Aunque las setas se preparan de forma sencilla, la sopa resultante tiene un sabor profundo y rico, que recuerda a la tierra del bosque y a las tardes de otoño. Funges muestra cómo los cocineros medievales valoraban los frutos del bosque y las especias aromáticas. Las setas se recogían temprano por la mañana, cuando el rocío aún cubría el musgo. Mujeres y niños iban al bosque con cestas y buscaban las especies comestibles.
un conocimiento que se transmitía en las familias como un secreto. El puerro daba fuerza a la sopa y el azafrán la teñía de amarillo. La mezcla, powder forte, contenía pimienta, jengibre y clavo, especias que calentaban y ayudaban a la digestión. Esta mezcla se consideraba picante, a diferencia del más suave powder douce, usado en los cabojes. Las especias se mezclaban en un poco de caldo para que se liberaran mejor y luego se vertían en la sopa. Las setas se consideraban un regalo del bosque y su recolección estaba regulada. En los señoríos, solo podían recoger setas los habitantes que tenían permiso. Aún así, las setas aparecían en la cocina de pobres y ricos. Eran una fuente de sabor umami y en tiempos de cuaresma sustituían a la carne. El puerro que se añadía daba jugosidad a la sopa. Esta sopa espesa se servía con pan o con gachas de cebada. En algunas regiones, las setas se freían primero en manteca para intensificar su sabor. En este video descubrirás por qué las setas se consideraban un regalo del bosque, cómo se recolectaban y qué tipos se usaban. Y como seguimos moviéndonos entre las hortalizas de raíz, ahora pasaremos a una receta que utiliza otra raíz, chiribía y manzanas fritas en buñuelos llamados friture of pasternaks of apples. El plato con el largo nombre friture of pasternaks of apples, buñuelos de chiribías o manzanas, proviene también de the form of curry. Las instrucciones son claras. Toma chiribías y manzanas. Cuécelas brevemente. Luego prepara una masa con harina, huevos, cerveza, azafrán y sal. Sumerge las rodajas de fruta y verdura en la masa y fríelas en aceite o manteca. Finalmente, sírvelas con leche de almendras. El resultado son unos buñuelos agridulces que huelen a azafrán y cerveza. El nombre friture ya sugiere una conexión con el francés, friter, comida frita en grasa. La chiribía era apreciada en la Edad Media como una hortaliza de raíz nutritiva y se cultivaba abundantemente. Después de cocida, se vuelve ligeramente dulce y su sabor recuerda a una combinación de zanahoria y perejil. Cuando se combina con manzanas, que aportan una dulzura ácida, y azafrán, que lo tiñe todo y lo perfuma sutilmente, se crea un interesante contraste de sabores. La masa contiene cerveza, cuya levadura la esponja y le da un ligero amargor. Algunas recetas usaban levadura de pan o vino en lugar de cerveza. Después de freírlas, las rodajas quedaban crujientes por fuera y blandas por dentro. Los buñuelos fritos eran un manjar popular en mercados y ferias. Los vendedores los preparaban en grandes sartenes con aceite, vertían la masa, las rodajas, y luego los rebozaban en azúcar o miel. El placer de los buñuelos estaba asociado con celebraciones y festividades. Las chiribías y las manzanas eran baratas, pero el azafrán y la leche de almendras aumentaban el valor de la comida. A veces, en lugar de leche de almendras, se servía una salsa de miel. En el video, descubrirás que los buñuelos fritos eran un dulce popular en mercados y ferias, que las recetas a menudo usaban cerveza como fuente de levadura y aroma, y que esta receta combina hortalizas de raíz del norte con especias del sur. Y cuando te hayas saciado de buñuelos agridulces, pasaremos a una mezcla de verduras vibrante con frutos secos y especias, el compost medieval o estofado de verduras. La receta del compost de verduras proviene del escrito medieval francés, Viandier de Taillevin. Una reconstrucción moderna recomienda cocer hasta ablandar raíces de perejil o chiribías y zanahorias. Luego, mezclarlas con rodajas de peras, dátiles y col. La mezcla se sazona con azafrán molido, canela, jengibre, clavo, azúcar, mostaza y, finalmente, se sirve con una salsa agridulce espesa llamada sauce poivre. La salsa se prepara con miel, azúcar, hinojo, anís, cerezas secas e higos, que se hierven y se mezclan con la mezcla de raíces. El nombre compost ya puede recordar a la compota actual. Es una mezcla de verduras y frutas encurtidas o cocidas. Este plato demuestra que incluso las verduras simples podían elevarse a la categoría de manjar. Utiliza una combinación de sabores dulces y picantes, lo cual era popular en la Edad Media. La teoría gastronómica medieval se basaba en la medicina humoral. Las especias dulces y calientes debían equilibrar las propiedades frías y húmedas de las verduras. Los dátiles, las peras y los frutos secos
aportaban dulzura y energía al plato, mientras que la mostaza y las especias le daban un toque picante. La sauce poivrée a veces se sazonaba con vino o vinagre para lograr un equilibrio entre lo dulce y lo ácido. La salsa se podía preparar con antelación y conservar, por lo que estaba a mano cuando había que amenizar una simple mezcla de raíces. Las hortalizas de raíz, especialmente el perejil y la chiribía, estaban disponibles incluso en invierno. La adición de frutas y miel transformaba la comida tanto en postre como en plato principal. Cuando se traía a la mesa un cuenco de compost, los invitados se sorprendían por la variada paleta de colores y sabores: zanahoria naranja, chiribía blanca, peras amarillas y dátiles oscuros en una salsa llena de especias. En el video descubrirás por qué se añadían frutos secos y miel a los platos salados, cómo tales platos encajaban con la teoría humoral de la época sobre el equilibrio de sabores, y qué otros platos compartían este principio. Después de esta sinfonía agridulce y picante, volveremos a las hierbas. Prepararemos herbolate, un omelette de hierbas que demuestra el amor por lo verde. A los cocineros medievales les encantaba experimentar con las hierbas. Una receta de The Form of Curry pide tomar perejil, menta, ajedrea, salvia, hisopo, absenta, ajenjo, ruda, verbena, manzanilla, hinojo y otras hierbas. Picarlo todo finamente, mezclarlo con huevos, verterlo en un molde engrasado y hornear. El resultado es un omelette verde, similar a la frittata actual, que huele a jardín. Las hierbas constituían más de la mitad del peso de la comida, por lo que la herbolate realmente brillaba con un verde intenso. Las hierbas en la Edad Media no eran solo un ingrediente culinario, sino también una medicina. El perejil ayudaba a la digestión, la menta refrescaba, el hisopo y la ruda tenían efectos calentadores, el absenta se usaba contra los parásitos y la manzanilla calmaba el estómago. La ajedrea y la salvia añadían un sabor picante, ligeramente amargo. Cuando el ama de casa picaba un manojo de hierbas, no solo creaba comida, sino también una especie de medicina comestible. Los huevos unían todos los ingredientes y creaban una estructura firme. La herbolate se horneaba en un molde o en una sartén, a menudo sobre brasas de madera, hasta que se formaba una corteza dorada. Este plato era barato, porque las hierbas crecían en el jardín o silvestres en los prados, y los huevos eran una fuente accesible de proteínas. Sin embargo, la herbolate se consideraba un manjar, adecuado para servir durante la primavera, cuando aparecía la vegetación fresca después del largo invierno. El omelette podía complementarse con queso o servirse con ensalada. En el video descubrirás qué propiedades curativas atribuía la gente medieval a las hierbas, por qué los omelettes a menudo contenían ruda e hisopo, y por qué este plato se servía durante la primavera, cuando el acceso a la vegetación fresca era limitado. Después del omelette de hierbas, pasaremos a otra comida de primavera, la ensalada, que en la Edad Media era muy diferente a la de hoy. Cuando decimos ensalada, imaginamos verduras frescas. En la Edad Media, la ensalada se llamaba salat, y según The Form of Curry, contenía una mezcla de perejil, salvia, ajo, cebollino, cebolla, puerro, borraja, menta, verdolaga, hinojo y otras hierbas. Esta ensalada era, por tanto, más una mezcla de hierbas y hojas aromáticas que la ensalada de lechuga tal como la conocemos hoy. Todo se lavaba a conciencia, a veces en agua, a veces en vino, se rasgaba a mano en trozos, se mezclaba con aceite de oliva o aceite de sésamo, se rociaba con vinagre y se salaba. A veces se añadía también una pizca de azúcar o miel para suavizar. La ensalada era fresca, aromática y ligeramente picante gracias al ajo y la cebolla. La medicina medieval recomendaba empezar la comida con una ensalada para preparar el estómago para los platos más pesados. Las hierbas fortalecían la digestión y el vinagre ayudaba a digerir las comidas grasas. La ensalada tenía un efecto refrescante, lo cual era importante en los calurosos meses de verano. En invierno se comía menos, porque se creía que enfriaba el organismo. En los meses de primavera, la ensalada era un cambio bienvenido después de un invierno lleno de gachas y provisiones secas. El consumo de verduras crudas aportaba al cuerpo la energía viva de la naturaleza.
En algunas regiones se añadían a la ensalada rábanos, pepinos o judías verdes, si estaban disponibles. En el video descubrirás que la ensalada se consideraba medicinal. Las hierbas fortalecían el estómago y el vinagre ayudaba a digerir las comidas pesadas. Y una vez que hemos refrescado las papilas gustativas con la ensalada de hierbas, es hora de pasar a los platos con huevos. Por ejemplo, los huevos escalfados con salsa de jengibre llamados poché, que combinan el simple huevo con una crema delicada. Los cocineros medievales sabían preparar los huevos de forma muy ingeniosa. Una receta llamada poché, escalfados, recomienda cocer los huevos en agua caliente, separar las yemas y preparar una salsa con ellas. Las yemas se baten con leche, azúcar, jengibre, azafrán y sal. Se cuecen hasta que espesen y con esta salsa se cubren los huevos escalfados. El texto original explica que la salsa no debe hervir, de lo contrario se cortaría, y que debe verterse sobre los huevos justo antes de servir. El escalfado de huevos es conocido incluso hoy. Los huevos se cuecen en agua caliente sin cáscara, para que las claras se cuajen alrededor de la yema. En esta receta, además, las yemas se utilizan de dos maneras. Las yemas cocidas permanecen firmes y separadas, mientras que las yemas crudas forman una salsa cremosa. Poché era una variante más lujosa de los clásicos huevos cocidos. El azafrán y el jengibre le daban un sabor cálido, algo que se apreciaba especialmente en los meses fríos. En la mesa festiva, los huevos se servían como entrante o como parte de comidas más abundantes. En la versión de ayuno, la leche se sustituía por leche de almendras o agua, para respetar las reglas religiosas. En la versión carnívora, por el contrario, se añadía más mantequilla o nata, y a veces también nuez moscada o macis. La salsa se asemeja a la actual crème anglaise, crema inglesa, aunque se sirve con huevos y es menos dulce. Los huevos eran una valiosa fuente de proteínas y vitaminas en la Edad Media. Cuando las gallinas ponían más huevos en primavera, la cocina estaba literalmente inundada de ellos. En otoño e invierno había menos. Por eso surgieron recetas que utilizaban los huevos de diversas maneras. Poché es un ejemplo de cómo los ingredientes simples se transformaban en un manjar gracias a las especias y la técnica. En este video descubrirás cómo diferían las versiones para días de ayuno y días de carne, por qué a veces se añadía también macis dulce a la salsa y cómo los cocineros medievales vigilaban para que la salsa no se pegara al fondo de la olla. Después de este delicado plato, llegaremos a las saciantes gachas de avena con carne llamadas Gruelforst, que satisfarán a los trabajadores hambrientos. Gruelforst, gachas enriquecidas. Describe una forma de enriquecer las simples gachas de avena. Según The Form of Curry, la harina de avena se cuece en caldo junto con buena carne. Luego se añade carne de cerdo picada, las gachas se pasan por un colador, tamiz, y se colorean con azafrán. El resultado es un gruel, gachas, espeso y cremoso con sabor a carne, que difiere del porridge, salado de avena actual. El término forsed significa enriquecido. Las gachas se enriquecían con carne y color. La avena era uno de los cereales más comunes en el norte de Europa en la Edad Media. Con los granos de avena se hacía sémola o harina de avena, que se cocía en agua o caldo hasta alcanzar la consistencia del pegamento. Las gachas eran un desayuno común o comida para enfermos, porque eran fáciles de digerir y daban energía. Cuando se necesitaban más nutrientes, se añadía carne a las gachas, ya fuera cerdo picado o trozos de ahumado. Las gachas se cocían hasta ablandarse y luego se pasaban por un colador para que quedaran suaves y sin cáscaras duras. Finalmente, se añadía una pizca de azafrán para darle a la comida un tono cálido y un sabor sutil. El Gruelforset era un almuerzo sustancioso para la gente que trabajaba duro. Estas saciantes gachas se servían a los obreros, molineros y campesinos durante la cosecha para que tuvieran suficiente energía. Las especias variaban según la región. En algunos lugares se usaba solo azafrán y sal, en otros pimienta, perejil y mejorana. La sémola de avena se hacía a mano usando una piedra de molino. Los granos se trituraban hasta obtener una mezcla gruesa que conservaba las nutritivas cáscaras. En este video descubrirás cómo se hacía la sémola de avena, por qué las gachas se pasaban por un colador y cuáles eran las especias favoritas para sazonarlas.
y como recompensa después de un duro día en el campo, llega un postre dulce o salado, los panqueques medievales llamados crispes, que tenían una textura crujiente y eran una divertida variedad en el menú. En la fiesta de la Candelaria o en Carnaval se servían crispes, unos panqueques que recuerdan al actual funnel cake, pastel de embudo. Una receta del manuscrito Harleian MS 279 aconseja mezclar claras de huevo, leche tibia, levadura, azúcar, sal y harina. Batir una masa ligera, dejarla levar y luego verter finas tiras de masa a través de los dedos en grasa caliente. Los panqueques se fríen por ambos lados hasta dorarse y se sirven espolvoreados con azúcar. La masa debía ser renneng, es decir, líquida, para poder verterla. En algunas familias, la masa se vertía a través de un cucharón agujereado para crear formas regulares. La preparación de los crispes era un evento divertido para toda la familia. El cocinero dejaba que la masa fluyera entre sus dedos, creando estructuras de encaje que se hinchaban rápidamente al freírse. Los niños reían mientras las tiras de masa se unían en formas fantásticas. Los panqueques se servían con miel, azúcar o especias. A veces se añadía azafrán a la masa para darle color. La levadura a menudo provenía de la levadura de cerveza, el llamado ale barm, lo que da a los panqueques una ligera acidez y los hace esponjosos. En Carnaval se añadía también huevo a la masa para hacerla más rica. El nombre crispe está relacionado con el francés crêpe, pero los panqueques medievales eran más bien pasteles fritos crujientes que finas crepes. Servían como postre o como delicia para acompañar el vino y la cerveza. En este video descubrirás por qué los panqueques se llamaban crispe y cómo la gente medieval usaba la levadura de cerveza para hacerlos levar. Después de estos alegres panqueques, volveremos a los pasteles y la panadería. Presentaremos la tarte in Amber Day, un pastel salado destinado a los días de ayuno que combina queso, cebolla y hierbas en una base dorada. La tarte in Amber Day, tarta de los días de témporas, es una receta destinada a los días de ayuno, cuando no se podía comer carne. El nombre deriva de los Ember Days, días de témporas, 4 períodos durante el año en los que se guardaba ayuno y se rezaba. Una versión moderna en la página Medieval Cookery describe que se derrite mantequilla con azafrán y sal en una sartén. Se añaden huevos, cebolla escaldada, queso tierno rallado, pasas, azúcar, perejil, salvia, hisopo, y la mezcla, powder dose. Este relleno se vierte en una base de tarta prehorneada y se hornea durante aproximadamente 1 hora. El manuscrito original recomienda añadir también pan rallado para espesar. El resultado es un pastel aromático y dorado con una textura suave, que sacia sin romper las reglas del ayuno. Las témporas se celebraban 4 veces al año, al final de cada estación. Estaban destinadas a la renovación espiritual y la oración. La comida debía ser frugal. El pastel de requesón y cebolla combina esta frugalidad con el deleite. En el relleno se mezclan la cebolla salada con las pasas dulces y hierbas como el hisopo y la salvia. El azafrán no solo da color, sino también un sutil aroma floral. La mezcla, powder dose, añade una nota de jengibre, canela y clavo. El queso utilizado en la Edad Media podía ser requesón fresco o un queso de oveja semicurado. Cada región tenía sus variantes. El pastel se sirve caliente o frío. Su textura recuerda a la quiche actual, pero el sabor es agridulce, porque las cocinas medievales a menudo combinaban carne o queso con frutas secas. El azúcar y las pasas en el relleno no son un reflejo de extravagancia, sino más bien un intento de sustituir la carne con un sabor interesante en una comida de ayuno. En este video descubrirás por qué se añadían pasas dulces a los pasteles de ayuno, qué tipo de queso se usaba en la Edad Media y cómo diferían las versiones para las distintas festividades. Con este pastel también se cierra nuestro viaje por la cocina medieval. En el resumen final, resumiremos cómo todos estos platos juntos formaban una imagen de la vida de nuestros antepasados y por qué tiene sentido redescubrirlos. Las recetas medievales que hemos discutido hoy surgieron en una época en la que la gente tenía que depender de la producción estacional y conservar cada ingrediente para más tarde. Con ingredientes ordinarios, lograban conjurar comidas nutritivas llenas de sabores y aromas.
Los campesinos consideraban los guisantes, el pan de centeno, el tocino y el vino como la base de la vida. Pero nuestro viaje ha demostrado que la dieta era mucho más variada. Las formas de cocinar diferían según la región, el calendario religioso y el estatus social, pero todas tenían un denominador común: la creatividad en el trabajo con las materias primas básicas y el respeto por lo que daba la tierra. Cada una de las 20 recetas revela un aspecto diferente de la cocina medieval. El potaje ilustra la comida universal de caldero. Cabojes y blanche porre conectan las verduras con especias exóticas. Los platos de legumbres muestran la importancia de las proteínas en tiempos de ayuno. El frumenti y el pan de cebada cuentan la historia de los cereales y la jerarquía social. Las sopas de hierbas y los omelets demuestran cómo las plantas medicinales se convertían en parte del menú, y los buñuelos y pasteles dulces y salados, a su vez, cómo se usaban los frutos secos y la miel para sazonar las comidas de ayuno. Estos platos nos recuerdan que la cultura gastronómica es más que solo recetas. Es un testimonio del ritmo del año, de las alegrías y tristezas de los días cotidianos, del intercambio entre la ciudad y el campo, entre pobres y ricos. En una época en la que tenemos fruta exótica disponible todo el año, el regreso a la simplicidad y la estacionalidad es más que una tendencia de moda. Es una lección del pasado. Muchas de las recetas antiguas siguen siendo una inspiración para la cocina moderna. El frumentí recuerda al bulgur con leche. El potaje se asemeja a un ragú de verduras. Los omelets de hierbas son nuestra quiche de espinacas. Las gachas de cereales, las raíces asadas y los panes fermentados reaparecen hoy en la gastronomía como alternativas saludables y ecológicas. Gracias a las fuentes históricas, podemos aprender a valorar la estacionalidad, a no desperdiciar ingredientes, a utilizar las plantas enteras y a descubrir nuevos sabores incluso en las comidas más sencillas. En este video descubrirás que la tradición de la cocina medieval no está muerta. Es una inspiración para cualquiera que quiera cocinar con imaginación y respeto por la naturaleza. Si te interesa más la cocina medieval, en futuros episodios descubrirás cómo se hacían los quesos, las cervezas o los dulces, a qué sabían las especias exóticas de Oriente, o cómo la gente medieval consumía pescado y caza. Sigue nuestros próximos episodios, comparte este contenido con tus amigos y no olvides apoyarme con un me gusta. Gracias a tu apoyo, puedo revivir los sabores olvidados de la historia y traerte más viajes al pasado.